Hola, buenos días. Estamos una vez más reunidos. Para nosotros siempre se nos alegra el corazón el poder compartir con cada uno de ustedes. Y este día queremos hacer algo un poquitito diferente. Entonces, quiero animarte a que te prepares, ya que nos estás escuchando, a que mientras otras personas se conecten, busques tu Biblia, allí la tengas a mano y busques el capítulo número 3 de Timoteo. Hoy vamos a hablar de ese tema, así que me gustaría que estés allí atento y dispuesto a leer este pasaje, ¿ok? Entonces, quiero pedirte que por favor estés listo. John. Claro que sí, te invitamos a que ahí en casa tomes tu Biblia, detengas lo que tengas que detener y nos acompañes en este pequeño estudio acerca de Primera de Timoteo, capítulo 3. Entonces, nos vamos a tomar unos minutos para que puedas leer este pasaje. Espero que te hayas tomado el tiempo para leer, para volver a leer este pasaje que vamos a compartir hoy, que está en Primera a Timoteo, capítulo 3. Es bueno leerlo, así estamos todos en contexto, en confianza y bueno, prepárese para lo mejor. ¿Qué te parece si antes hacemos una introducción? Porque sabes que cada día hay más personas conectándose ahí, atentos. La carta a Timoteo la escribe Pablo. La escribe a la altura del año 65 después de Cristo. Dicen algunos historiadores que fue escrita después del primer encarcelamiento. Así. Quiere decir que ya Pablo como que había comenzado a padecer por causa del Señor. Y probablemente se escribe desde Macedonia. Esta es una carta netamente, esta porción de la carta está dirigida netamente a Timoteo, al funcionamiento de la iglesia, cómo debía ser, cómo debían de ser las personas, pero ahora uno se hace la pregunta, bueno, pero yo no quiero ser ministro, ¿para qué yo tengo que saber esto? Claro. Creo que es importante que todos lo conozcamos para así juntos poder velar por el buen funcionamiento en la casa del Señor, en la familia de Dios. Otra cosita importante, ¿qué te parece si dejamos en claro dos términos que se usan bastante en este capítulo? El término anciano y el término diácono. Anciano tiene que ver con una persona
que está al frente, una persona que preside, una persona que cuida, una persona que vela, una persona que tiene que ver con alguien que va a la cabeza. Y diácono tiene que ver con servidor, con un ministro, con un asistente. Es decir, estas dos personas trabajan en equipo. Sí. No hay uno más importante que el otro. Antes de ahondar un poco en el estudio, queremos compartirte que uno no es más que el otro. Jesús murió por todos, todos somos igual de importantes. Y se trata de funciones. Funciones en el cuerpo de Cristo. Sí, y esas funciones se enriquecen, o sea, suman, ¿sí? Se genera una sinergia que ayuda a avanzar el desarrollo de la iglesia. Entonces, generalmente nosotros pensamos que hay personas que son más o menos importantes, o que hay posiciones más o menos importantes. Y la verdad es que no hay cosas más o menos importantes que otras, sino que son responsabilidades diferentes, y eso es lo que verdaderamente varía. Pero a los ojos de Dios todos somos hijos de Dios, algunos con mayor responsabilidad y otros con menor responsabilidad, de las cuales nos van a pedir cuentas a todos. Entonces se puede decir que en esta carta Pablo le comparte a Timoteo cómo estaba conformado el equipo de trabajo para este tiempo. Estaba compuesto por ancianos, los que cuidaban, los que iban al frente, los principales, por así decirlo, y los diáconos, los servidores, los asistentes, las personas que apoyaban, los comprometidos. De esa manera veo que está estructurado el equipo de trabajo dentro de la iglesia. Hoy, bueno, podemos compartir algunas cosas que destacan. Me parece que cada una de las características que debe tener un anciano están bastante claras a la luz de la palabra, como para ponernos a explicarla. Es como explicar lo que ya está, ya está claro. Pero hay algo que me llama la atención mucho en este pasaje, que dice hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa. Son cosas que no son fáciles de adquirir. Todas implican muerte, negación, y no se puede negar que son fruto del Espíritu Santo. Es necesario que la persona que cuida de la iglesia, que acompaña a la iglesia, porque el que la cuida es Dios, la persona que acompaña, que preside, que vaya al frente, sepa gobernar primeramente su casa. Y que cuesta arriba se hace a veces gobernar bien la casa, en especial cuando hay hijos en la adolescencia, en especial cuando hay hijos menores de 3, 4 años. La cosa se pone dura, pero no es imposible. Si Dios no da carga que no puedas llevar. Cada una de estas características, cada uno de estos principios son accesibles para ti y para mí. Y es importante conocerlos para poder velar los unos por los otros, porque aquí están los principios claros para los ancianos, pero nosotros debemos conocerlos para poder apoyar, para poder corregir, para poder acompañar al anciano en su buen desempeño. Yo aportaría ahí, John, que es importante conocerlos, no solamente de la perspectiva, esto es para ver si el que preside, si el pastor se equivoca, yo lo voy a corregir. Está bien, es para eso, pero también es para mirarnos a nosotros mismos como hijos de Dios o como miembros de la iglesia y ver si en nosotros se está reflejando esas características. ¿Por qué? Porque es muy fácil, por ejemplo, tú eres el pastor y yo soy miembro de la iglesia, decir, mira, tú no eres hospedador, o mira, tú tratas mal a tu esposa, o mira, la gente está hablando mal de ti. Pero en
en un tono de señalamiento, de juicio, y no en un tono de exhortación, de acompañar. Oye, o sea, ¿por qué está pasando esto? Me estoy dando cuenta de que como que no estás llevando bien tu casa. ¿Cómo podemos ayudarte en eso? Entonces eso es importante que lo veamos, porque cuando nosotros somos miembros, generalmente podemos criticar, disparar desde nuestra fortaleza a aquella persona que está presidiendo, a aquella persona que está dirigiendo. Pero debemos vernos a nosotros mismos a ver si nosotros estamos cumpliendo con Hay una palabrita clave que veo aquí en el verso 2, dice, pero es necesario. ¿Qué es necesario? Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero me llama la atención que dice, es necesario. Nosotros a veces somos especialistas en como que, bueno, tiene esto, pero no tiene aquello. Claro. Amado amigo, hermano, si Dios dice que es necesario, es necesario. No podemos dejarlo a la buena de Dios. Que gobierne bien su casa, es necesario. Que tenga a sus hijos en sujeción, es necesario. Es necesario cumplir con estas características, con estos requisitos. ¿Qué cosas, yo te pregunto, qué cosas deberíamos tomar nosotros o qué cosas prácticas podríamos ver que nos ayuden a que estas características se desarrollen en nuestra vida? O sea, ¿qué cosas yo puedo hacer, por ejemplo, para llevar una vida intachable? Porque ciertamente me dicen que yo la tengo que llevar y que es necesario, como tú dices. Pero ¿qué puedo hacer yo para que eso ocurra? Correr a los pies de Jesús. Humanamente quizás es difícil. Como le dijo Jesús a los discípulos, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Yo creo que corriendo a los pies de Jesús, estos versos nos revelan cuánto necesitamos orar, arrodillarnos, negarnos y pedirle a Dios que nos permita tener estas cualidades. Creo que esto se puede conseguir en oración. Una y otra vez, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito. Esa sería mi recomendación para poder adquirir todas estas características. ¿Sabes que en estos días estaba leyendo saben que en estos días estaba leyendo un escrito que estoy revisando y hablaba acerca de la tentación? Entonces, la tentación siempre va a estar presente en nuestras vidas, pero a veces nosotros le pedimos al Señor, a Dios, que nos quite la tentación. Y la tentación siempre va a estar presente. Es un asunto de que nuestro corazón debe ser moldeado, formado. ¿En función a qué? En función a lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando veo estas características, por ejemplo, debe ser fiel a su esposa, yo tengo que ver la fidelidad, no como la fidelidad que naturalmente se maneja en la cultura, sino como esa fidelidad que está establecida en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo ser fiel a mi esposa? Amándola al nivel, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, esa es la meta, ese es el nivel. Y para lograr eso, yo tengo que tomar diversas acciones y diversas tareas. No solamente atenderla, cuidarla, amarla, proveerle, sino que necesito moverme en función a no para que ella se sienta bien, sino en pro para que Dios se sienta bien. Y eso a veces uno no lo toma en cuenta. Entonces, por lo que tú dices, que bueno, ¿cómo podemos llevar esto o alguna tarea práctica? Ir a los pies del Señor. Y cuando decías eso venía a mi mente, es importante entonces primero
conocer qué es el corazón de Dios para poner eso en práctica y no agradarle al entorno, sino agradarle a Dios. Es interesante lo que mencionaba, ¿no? También dice en el verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esta porción está dirigida en especial cómo deben ser las personas que están al frente de la iglesia, sobre todo en este tiempo en que vivimos, donde muchos se hacen llamar pastor, muchos se hacen llamar ancianos, muchos se autonombran, muchos dicen Dios me dijo. Pero más que decir Dios me dijo, más que decir me ungieron, hay una serie de requisitos que son los que patentan esa función, ese llamado. Y es la palabra de Dios la que dice que eres apto. Ahí dice, es necesario que dice que no sea un neófito, hay un cierto tiempo, hay un cierto grado de madurez que necesitamos para poder estar al frente. Quiere decir que no debemos desesperarnos, no debemos decir a la primera, yo soy el candidato, sino que hay un tiempo que necesitamos, hay un testimonio que tenemos que dar, porque hay riesgos que se corren. ¿Ve que dice? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Se pueden correr riesgos. Asumir este llamado, asumir esta función, se pueden correr riesgos, se puede caer en tentación, se puede caer en condenación, y es importante que todos lo sepamos. Sí, yo veo ahí en lo que mencionas es que los líderes no son inmunes a la tentación, no son inmunes al lazo del enemigo, al lazo del cazador, no son inmunes, sino que ellos también deben día tras día, como todos los hijos de Dios, pelear esa buena batalla en el Señor para poder agradarle a Él. Entonces cuando veo eso, es como querer darle las llaves del carro a un niño que no tiene la madurez, que no tiene completamente la capacidad de poder manejar un carro, por ejemplo. Entonces creo que ahí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo eso. Le está diciendo, mira, no le des la llave del carro a un niño porque pueden ocurrir accidentes. Entonces creo que esa es una de las formas como lo veo ahí, ¿no? No un neófito. Dice también que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Muchas veces nosotros pensamos en personas que, bueno, son bien dentro de la iglesia, pero también es importante lo que dicen los de afuera. A veces no, la gente habla, dice, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es muy importante el testimonio delante de las personas, delante de los que nos rodean. Es importantísimo. Y a la luz de este pasaje, me gustaría invitar a los que nos escuchan a revisarnos, a preguntarle al Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es la función que tú me has dado dentro del cuerpo? Y pasar tiempo a la luz de este pasaje. Quizás no estás al frente de una iglesia de un buen número de personas, pero quizás eres padre de familia, quizás eres un hermano mayor, quizás eres una persona que Dios ha puesto en una localidad en específico. Y es necesario que conozcas cuáles son esas características que definen a alguien que cuida, a alguien que Dios coloca para guardar, para velar por un grupo de personas. Y que no nos manejemos dando a nuestro propio razonamiento. Es que yo pienso que debe ser así. Claro. Es que este parece, este no parece. Hay un margen, hay un riel. Y ese lo establece la palabra de Dios. Entonces, los ancianos, hay una serie de características para los ancianos. Bueno, conocerlas. Quizás tú no tienes el llamado a ser un anciano, una persona que está al frente de la iglesia,
Pero ¿qué si uno de tus hijos tiene el llamado? La palabra de Dios es para todos. ¿Qué si un nieto tuyo tiene el llamado? Tú puedes ser la abuela, tú puedes ser la madre. Así como se habla de Loida, de Eunice. Exacto. Que era la mamá, la abuela de Timoteo. Estas personas fueron personas claves en la vida de Timoteo, al punto de que Pablo lo reconoce. Entonces tú, si pasamos tiempo a la luz de este pasaje, dominando cuáles son estas características que necesita un anciano, podemos apoyar a la generación de relevo, a los Timoteos que tenemos al frente, esas personas que Dios va a levantar con la función de cuidar, de velar por el rebaño. Tú puedes ser una pieza clave. ¿Qué te parece si pasamos a los diáconos? Sí, pero antes me gustaría agregar algo a lo que estabas mencionando, y es la misión que tenemos como casa espiritual. Nosotros hacemos discípulos y desarrollamos líderes. A lo mejor esas características no son netamente para mí, aunque yo considero que como todo hijo de Dios es para todos, pero al yo conocerlas, a lo mejor Dios me dio un discípulo que él, en los propósitos de Dios, es un pastor, es un evangelista, es un profeta, entonces yo tendría la responsabilidad como su discipulador de apoyarlo y de acompañarlo para que desarrolle esas características. Entonces quizás no soy yo de primera mano, así como comenta, bueno, a lo mejor es alguien, un hijo o un nieto, ¿sí? Pero espiritualmente hablando, nosotros tenemos personas a quienes acompañamos, discípulos, a los cuales debemos enseñarles estas desarrollarlos. cosas. Entonces es importantísimo que todos manejemos cuáles son estas características. Sobrio, que gobierne bien su casa, prudente, que tenga buen testimonio, que no sea un neófito. Cositas claves que nos permiten desarrollar a los que tienen el llamado. También en el verso 8 habla de los diáconos. Hay requisitos para los diáconos. Dice que deben ser honestos, sin doblez. Muchas veces nosotros somos especialistas en fingir. Yo personalmente oro, cada vez que oro le digo a Dios: Señor, líbrame de fingir, porque es que está en nuestra naturaleza el emular, el imitar, el hacer una cara, luego otra. Luchamos con nuestra humanidad. Entonces le dice a los diáconos que sean honestos, sin doblez. Pero me llama la atención que dice no dado al mucho vino. Quiere decir que sí se puede tomar un poquito de vino. No dado al mucho vino, claro. Es que es bueno conversarlo, porque hay personas que no te prueban ni una gota de vino. Yo me he encontrado con personas, no podemos tomar vino. ¿Y cómo hace con la Santa Cena? ¿Cómo hace con la Cena del Señor? Entonces es una cuestión de cultura, de contexto en la que se usa el vino. Claro, hay personas, por ejemplo, si hay una persona que ha luchado con el tema del alcohol, que antes fue una adicción para esa persona, lo más recomendable es que esa persona pues entienda su proceso y no entre a compartir de esa forma o tomar vino, ¿no? Yo personalmente es mi sugerencia. No me gusta tomar el vino. No es de mi. Vino no, quizás otra bebida. Pero no acostumbro. No soy dado al vino. Y creo que es como un fruto del espíritu. Antes de aterrizar un poco en estas ideas, rechazo un poco eso. Pero algunas veces a uno le sirven una copita después de la comida y bueno, uno participa. Otra de las cosas que dice: no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es necesario que las personas que sirven en la casa de Dios tengan una conciencia limpia, que no sean dados al dinero. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención cuando habla de los diáconos, Hernando. Habla de que sean puestos a pruebas. ¿Quién lo pone a prueba? Los ancianos ponen a prueba a esta persona. Entonces,
nosotros debemos estar atentos. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad? ¿Quiénes son los que tienen el llamado? ¿Quiénes son los que cumplen con esta característica? Dice, sean sometidos a pruebas primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Entonces, aún para las personas que sirven dentro de la iglesia, para esas personas que nos apoyan en el trabajo, tú que apoyas a tu pastor, tú que sirves en tu iglesia, te invitamos hoy a revisar a la luz de este pasaje que estas cositas no existan en tu corazón. El enemigo muchas veces él quiere infiltrarse y comenzamos a amar el dinero, comenzamos a permitirnos algunas cosas que nos descalifican, ¿verdad? Para que no podamos servir. Entonces, aún los servidores, aún las personas, aún para colaborar, para ser un servidor en el ministerio, hay características que debemos cumplir, hay requisitos que necesitamos. Entonces, quiero aprovechar este tiempo para tú que anhelas servir, que deseas servir, participar en la obra de Dios. Quiero invitarte a revisar a la luz de este pasaje, 1 de Timoteo capítulo 3, y ver cuáles son esos requisitos. A veces me viene ahorita a la mente que hay personas que dicen, no, es que no me dan la oportunidad en la iglesia, pero es que todo lo hace el pastor, es el pastor orquesta. Entonces, antes de centrarte en que no te dan la oportunidad, te invito hoy, quiero invitarlos hoy a que se evalúen si cumples con los requisitos. Es una parte muy importante. A veces queremos servir, pero no tenemos los requisitos. Y cuando no tenemos los requisitos, colocamos en riesgo la vida de los demás, porque estamos siendo un mal ejemplo. Y no se trata de que si unos pecados son más fuertes que otros. Pecado es pecado. Y es importante cumplir con los requisitos. Si Dios lo dice, yo lo creo, compañero. Claro. Y mira, y algo que veía ahí es que tienen que ser puestos a prueba. Entonces, eso que mencionas de puesto a prueba, esa prueba no es una prueba para condenación o descalificación. Porque uno podría decir, ay no, yo no cumplo con los requisitos, entonces ya mira, yo la verdad que para esto nada que ver. No, sino que más bien uno comienza a ver uno se pone a prueba a la luz de la palabra y dice, wow, en estas cosas no tengo la suficiente capacidad o no soy fuerte, estas son áreas débiles en mi vida. Entonces, cuando yo identifico eso, la intención, el corazón de la prueba es que yo pueda revisar, es que yo pueda ver y fortalecer esas áreas que he identificado que están débiles. ¿Sí? No decir, bueno, como no, es que mira, es que yo de verdad, que yo soy codicioso y de verdad que no voy a calificar nunca, así que nunca voy a poder servir en la iglesia o nunca, no, sino que es más bien dar o exponer a la luz la debilidad que tengo al Señor y decir, Señor, este es mi área débil, aquí te la entrego para que tú la transformes. ¿Qué cosas debo aprender? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la palabra que yo necesito hacer carne en mi vida para que esto se vaya desarrollando y esto vaya cambiando? Es importante eso, ¿no? Otra cosita, Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Me llama la atención ese cuidado de Pablo con Timoteo. Le escribe una carta dándole instrucciones, se toma el tiempo para especificar las instrucciones y le dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero para que sepas cómo debes conducirte. Entonces, estas instrucciones solo nos dejan ver cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia. Pero la iglesia no tiene que ver netamente con cuatro paredes, porque a veces nosotros, el lugar, el espacio físico, cuando llegamos a la sede, guardamos los cachos. Yo recuerdo que cuando estaba comenzando en la iglesia, cuando uno iba llegando a la sede, había una subidita antes de llegar a la sede, muchos la conocen. Entonces, cuando la gente va llegando ahí a la subidita, va dejando en el camino, guarda los cachos, guarda la cola,
guarda el tenedor, guarda ahí la carátula, ¿no? Y en la iglesia tenemos una figura, una postura, una apariencia de piedad. Pero es necesario que eso exista afuera, porque a veces sabemos cómo conducirnos dentro de la iglesia, claro, pero también es importante cómo conducirnos fuera de la iglesia. Entonces eso también quería compartir con algunos. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la integridad, ¿no? Sí. Y esa coherencia, por eso dice, bueno, sin doblez. Exacto, sin doblez y sin doble vida. Sin doblez, sino que sea íntegro, ¿sí? Debe tener integridad para poder comportarse tal como es dentro de la casa, así tal cual dentro de la iglesia y así tal cual fuera en la sociedad que lo rodea. Entonces, creo que es importante ese punto de ser coherentes y ser íntegros, ¿sí? En poder vivir lo que Dios establece en su palabra. No es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque vamos a llevar muchos comentarios negativos, evidentemente tenemos debilidades en nuestras vidas que necesitan ser fortalecidas y eso es algo que nosotros debemos estar conscientes. Pero debemos trabajar intencionalmente, debemos exponerlo al Señor, debemos ser intencionales en buscar esa transformación de parte del Espíritu de Dios en nuestras vidas con la palabra que Dios nos está dando. Entonces este capítulo 3 es como una especie de ruta que se le da a Timoteo para conducirse, para saber en qué detenerse, en qué invertir tiempo, ¿verdad? Entonces, se vale pasar tiempo a la luz de la palabra, evaluando qué requisitos necesito para cumplir con ese llamado. Es fácil decir a veces, ay, el Señor me dijo que voy a ser pastor, ay, el Señor me dijo que voy a ser servidor, pero hoy queremos aprovechar este tiempo para invitarte a conocer cuáles son los requisitos. Dice, una persona sobrio, una persona cuerda, una persona que no pierde los estribos así de sencillo, sino que una persona que tiene dominio propio. Importantísimo en la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, el dominio propio. Entonces, importante conocer los requisitos. Pero finaliza Pablo hablando del misterio. La piedad aquí se refiere no solo a la devoción a las cosas santas, sino a vivir a Dios en la iglesia. Creo que esa es más la invitación que se nos hace, a vivir la vida de Dios, a vivir a Dios, a ser como Él, santos, puros, íntegros. Y Pablo hace una mención de varias cositas. Algunos dicen que este era un himno que acostumbraban a cantar los hermanos en la iglesia primitiva, pero es la esencia de la vida de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas cositas que? Bueno, ahí está claro, ¿no? En el versículo 16 de Primera de Timoteo, capítulo número 3, dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vivificado por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Entonces, esas son lo que habla allí, ¿no? Y habla un poco acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Fue revelado en cuerpo, eso lo podemos ver nosotros en el Evangelio. Sí, el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, ahí está descrito, y vindicado por el Espíritu. Algunas versiones dicen justificado por el Espíritu. Él no solamente fue justificado, sino que fue aprobado también por el Espíritu Santo. Eso después en los evangelios, cuando Juan el Bautista, cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, reposa sobre él. Es como ese sello de confirmado, de sello de calidad, pues. Exactamente. ¿Sí? Fue visto por ángeles, anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo. Recibido arriba en gloria. Y esto es un poco, así como fue la ruta de Jesús, también es una ruta para nosotros. Nosotros estamos en este cuerpo,
¿verdad? Nosotros también tenemos que ser justificados, vindicados por el Espíritu Santo. También el Señor nos pone en contacto con ángeles, también el Señor nos manda a predicar en todo el mundo y el Señor promete en su palabra que un día vamos a estar en su presencia. Entonces, esa misma ruta que Jesús nos modeló, nos da una idea de lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Qué chévere que hemos podido compartir un poco acerca de este capítulo 3. Es nuestro deseo que ahí en casa puedas profundizar. Si hay alguna cosa que no te quedó clara, puedes escribirnos al privado, puedes contactarnos, claro, y con gusto te estaremos apoyando. Cada uno de estos puntos es mucho más profundo. Queremos aprovechar el tiempo y invitarte a reunir los requisitos, así como cuando queremos un trabajo, como cuando queremos ir a la universidad y comenzamos a hacer nuestra carpeta. Así te invitamos a soñar con honrar a Dios, con vivir para Dios y juntar estos requisitos que dejarán en evidencia que eres un hombre o una mujer aprobada por el cielo. Es así. No, yo creo que algo práctico es poder tener esa primera hojita que dan cuando tú pides alguna solicitud. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces te dan esos requisitos y ir marcando con un chulito los que probablemente tenemos y los que estamos conscientes de que nos hace falta desarrollarnos un poco más. Creo que sería un buen ejercicio a la luz de la palabra de Dios poder evaluarnos, poder revisarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la valentía y la disposición para poder crecer en cada uno de ellos, ¿sí? Fortalecer, afirmar los que ya están establecidos y los que aún están en proceso de desarrollo, de formación, que tengamos la capacidad de desarrollarlos al máximo, ¿sí? Entonces creo que es valioso que nos llevemos eso. Y no sé si oramos para terminar este tiempo, ¿no? Claro que sí. Oremos. Padre bueno, sé tú en medio de nosotros. Mira a cada persona que ha abierto su corazón a tu palabra, a lo que tú enseñas. Hoy clamamos, Dios, que tú le des la claridad, la sabiduría, Señor. Así es, Señor. En cada uno de estos requisitos que necesitamos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Dios, para así honrarte siempre. Todo está en tus manos, Señor. Así es. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir algunas cosas claves, Señor. Gracias, porque es por el poder de tu Espíritu Santo que podemos entender, que podemos calificar, Señor, para el llamado que tú nos has hecho. Así es. Gracias, papá. Mira a cada uno de los que tienen el llamado, Señor, a los que anhelan, Señor, el obispado. Señor, sé tú en fortalecer, sé tú en sostener, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, amén. Saludos. Nos vemos pronto para estudiar el capítulo 4. Dios los bendiga, los queremos mucho y nos vemos pronto.